El impacto del COVID-19 en la contratación pública colombiana. Para este video hemos decidido hacer un énfasis especial en el marco de la contratación pública, la cual frente a las medidas y complicaciones que ha traído esta pandemia, ha tenido que reestructurar su manera de contratación, la manera en que se llevarán a cabo los objetos contractuales, las medidas de seguridad y salubridad para contratistas y la manera de determinación de los contratos, todo esto a la luz de la Ley 80 de 1993. Para comenzar con nuestro relato, comenzaremos por realizar un análisis jurídico sobre el impacto que ha tenido esta pandemia en la contratación pública desde las nociones de fuerza mayor y caso fortuito. Cabe esclarecer que ambos, según el artículo 64 del Código Civil, son imprevisibles e irresistibles. Ahora, para brindar una mayor definición respecto a estos dos conceptos, debemos remitirnos a la sentencia dada por la Corte Suprema de Justicia el 16 de septiembre de 1961, la cual, respecto al concepto de imprevisible, establece lo siguiente: que dentro de las circunstancias normales de la vida no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia. Ahora, con respecto al concepto de acto irresistible, la Corte Suprema de Justicia en la previamente citada sentencia también proporcionó la siguiente definición, la cual dice que el agente que no puede evitar su aquecimiento ni superar sus consecuencias. Ahora, para brindar claridad respecto a las diferencias de cada concepto, nos remitimos a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en su sentencia de unificación 449 de 2016, en donde retoma la interpretación histórica que ha realizado el Consejo de Estado. La fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho del demandado. Se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquel y puede ser desconocido o permanecer oculto. Ahora, una vez establecido esto, hay que destacar de qué manera podrían incidir tanto la fuerza mayor como el caso fortuito dentro de la contratación pública respecto al desarrollo del objeto contractual. La Ley 80 de 1993 es aquella que regula la contratación pública en Colombia y en donde se reglamentan las cláusulas excepcionales de terminación de los contratos estatales, siendo estas aquellas por medio de las cuales la administración puede finalizar el contrato y desarrollo del objeto contractual. Para correlacionar la fuerza mayor y el caso fortuito, debemos remitirnos al artículo 17 de la mencionada Ley 80 de 1993, siendo este aquel que regula la cláusula excepcional de la terminación unilateral, la cual es entendida como aquella situación en la cual la entidad pública contratante puede terminar el contrato estatal en cualquier momento mediante acto administrativo motivado por circunstancias de incumplimiento del contratista, fuerza mayor, caso fortuito, siendo estas las causas que imposibilitan la continuidad del contrato. Ahora, para continuar con nuestro relato, hay que resaltar que el Gobierno Nacional y la Presidencia de la República, por medio de decretos legislativos, han establecido una serie de lineamientos para que la contratación pública sea de una manera eficiente y pueda continuar con todos sus procedimientos. En primer lugar, mediante el decreto 417 del 17 de marzo del 2020, el presidente de la República declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, a través del cual se autorizó al Gobierno Nacional a acudir al procedimiento de contratación directa para que los sectores de la salud, prosperidad social, educación, defensa y todos aquellos que requieran prestar atención a la población afectada puedan adquirir el suministro de bienes, prestación de servicios o la ejecución de obras con el objeto de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. Del mismo modo, mediante el decreto número 434 del 19 de marzo del 2020, el presidente de la República estableció, entre otros, que el plazo máximo especial para la renovación del registro único de proponentes el quinto día hábil del mes de julio del 2020. Recuérdese que conforme al decreto número 1082 del 2015, la persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. Por otra parte, también se destaca la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente mediante el comunicado del 17 de marzo del 2020, en el cual informó que a las entidades públicas y contratantes y a los contratistas del Estado sobre la contratación directa a través de la urgencia manifiesta. Segundo, la contratación con organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales. Tercero, la posibilidad de ejecutar licitaciones públicas a través de audiencias virtuales y o la de suspender las mismas por razones de fuerza mayor o cuando no se cuente con las condiciones o capacidades tecnológicas que permitan garantizar la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia, la transparencia y demás principios inherentes a la contratación.
Por último, la Presidencia de la República expidió el decreto número 440 del 20 de marzo del 2020, mediante el cual se adoptan medidas de urgencia en materias de contratación estatal con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia del COVID-19, en el cual el referido decreto destaca las medidas de realización de audiencias públicas mediante medios electrónicos, posibilidad de los procedimientos de selección de contratistas y revocatoria de los actos de apertura por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, la contratación directa para los acuerdos marco, adquisición de bienes relacionados con la emergencia y contratación directa con el suministro de los bienes. En el presente caso, lo que debemos analizar es qué debe hacer una entidad pública en el marco de una pandemia como el COVID-19 y también en el contexto de un estado de emergencia social y económico como el que se encuentra Colombia actualmente. Esto con el fin de que garantice la continuidad del contrato y que no se sufra una pérdida de los dineros públicos. Para ello es necesario primero entender por qué se puede sufrir una pérdida en los dineros públicos. La pérdida en los dineros públicos se puede surgir porque el contratista puede declarar un desequilibrio económico en favor de él. Y para que esto no suceda, la entidad pública debe tener en cuenta una serie de condiciones. El desequilibrio económico tiene su origen normativo en la Ley 80 del año 1993, la cual en su artículo 27 establece que en aquellos contratos estatales que se debe mantener la igualdad o la equivalencia entre derechos y obligaciones. Hay que entender que el desequilibrio económico no solamente puede ser predicado por el contratista en un proceso de contratación estatal. El desequilibrio económico también puede ser predicado por la misma entidad estatal contratante si cumple con una de las tres teorías jurisprudenciales desarrolladas por el mismo Consejo de Estado, la cual corresponden al hecho del príncipe, a la teoría de la imprevisión y al ius variandi. Estas teorías son las que van a fundamentar una eventual declaración de desequilibrio económico. La teoría del hecho del príncipe se configura cuando un acto administrativo general proferido por una entidad pública paraliza el objeto contractual que le correspondía finalizar al contratista. Para el caso de la teoría del ius variandi, el Estado modifica el contrato. Y para el caso de la teoría de la imprevisión, existe un acto administrativo, pero que no es proferido por la entidad contratante, sino por otra, y que causa efectos en este proceso contractual. Sobre lo segundo, la segunda teoría desarrollada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, nosotros tenemos que especificar que el Estado está en capacidad de modificar unilateralmente los contratos. Incluso esta es una de las cláusulas excepcionales y uno de los poderes excepcionales de la contratación pública con los que cuenta el Estado. Recordemos que las cláusulas excepcionales son 5: la terminación unilateral, la modificación unilateral, la interpretación unilateral, la caducidad y la reversión. Para el caso de la modificación unilateral, y este es uno de los puntos que debe tener en cuenta la entidad pública para dar continuidad a sus contratos sin que su contratista alegue un desequilibrio económico, es que ella puede, en pleno ejercicio de sus facultades excepcionales, modificar un contrato de forma unilateral siempre y cuando lo que se esté haciendo es no modificar un porcentaje igual o mayor al 20% del valor inicial del contrato. Si esto llegara a suceder, si como tal la entidad pública en la modificación de su contrato llegara a igualar el porcentaje de 20 o superarlo,
el contratista está en la capacidad también de simplemente decir que no va a cumplir con el objeto contractual que le ha sido designado porque le puede causar un perjuicio económico. Esto puede concluir en un proceso contencioso en la jurisdicción contencioso administrativa que puede tener efectos de pérdidas de dineros públicos, porque la entidad eventualmente tendría que pagarle unos perjuicios al contratista. El segundo de los puntos que la entidad pública debe tener en consideración es que debe efectuar, así no se esté cumpliendo presencialmente el objeto contractual, la entidad pública debe efectuar el correspondiente pago de los honorarios a los contratistas. Debe otorgarles los pagos a los contratistas y esto además, tiene su origen normativo en el decreto 440 del año 2020 proferido por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, donde se establece que como para aliviar un poco la situación, las familias de los contratistas y los contratistas podrán tener un alivio. Este alivio consiste en que, a pesar de no estar ejecutando su objeto contractual, la entidad pública no tiene por qué cesar el pago que le corresponde. El tercer punto que se debe tener en cuenta es que se pueden reversar algunos procesos licitatorios, pero para esto la entidad pública debe tener en cuenta que si abre un proceso licitatorio en medio de pandemia, en medio pues de este estado de emergencia, si se abrió un proceso licitatorio y no se han presentado ningunos oferentes, se puede suspender la solicitud o, si ella lo considera, se puede revocar directamente esta solicitud. Y el último, la cuarta medida que debe evitar la entidad pública para que su contratista no alegue un desequilibrio económico corresponde a la terminación unilateral del contrato. Como ya lo dijimos anteriormente, la terminación unilateral es una de las cláusulas excepcionales y esta solo puede proceder sin indemnización cuando se causa por un incumplimiento del contratista. Si se causa por fuerza mayor o por caso fortuito, la entidad pública está en la obligación de pagar la respectiva indemnización a todos y cada uno de sus contratistas y adicionalmente puede quedar un objeto contractual inconcluso, lo que, lo que tendría como solución posteriormente adelantar otro proceso de contratación y evidentemente sería un gasto mayor de dinero público. Estas son las medidas que debe tener en cuenta una entidad pública para que su contratista no alegue un desequilibrio económico. Ahora procederemos estableciendo las tres etapas contractuales y el medio de control procedente en cada una de ellas, siendo estas la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. La etapa precontractual es aquella celebrada previa a la suscripción del acta de inicio. En esta etapa, la nulidad es el medio de control idóneo establecida en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, puesto que en esta etapa es donde son emitidos actos administrativos generales susceptibles de demanda por este mismo medio. El siguiente medio de control es aquel que aplica en la etapa contractual, denominado controversias contractuales, regulado en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, el cual es aquel encargado de dirimir las controversias suscitadas entre las partes que formen un contrato público en el que cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir la respectiva declaración de existencia o de nulidad del contrato estatal, en el cual podrán primero ordenar su revisión, segundo declarar su incumplimiento, tercero declarar la nulidad de los actos administrativos contractuales, cuarto condenar al responsable a indemnizar los perjuicios y quinto que se hagan otras declaraciones y condenas. Ahora, frente a la etapa postcontractual, en el caso de que se presente la excepcional situación de una demanda por parte del contratista,
Frente al acta de liquidación, procedería el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada específicamente en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, en un término no mayor a 2 años.